A ver, Miguel, cuando viste la situación en Ecuador, cuando observás otros panoramas que se viven con el narcotráfico y con el tema seguridad en el continente, ¿qué pensás que hay que señalar? ¿Dónde hay que poner el foco? Bueno, yo hice hace ya unos años un trabajo de campo y teórico práctico de casos comparados por toda América Latina con un investigador Emerich, y bueno, lo que señalamos es que hay que dar el identikit de qué significa el crimen organizado. El crimen organizado en realidad está definido por la Convención de Palermo de las Naciones Unidas en 2000, con una definición para mí incompleta, que dice que es un grupo estructurado de 3 o más personas que tiene como finalidad la rentabilidad económica a partir del delito. Y yo pienso que, sintiendo con esta definición, el crimen organizado es una empresa política, económica, que tiene como finalidad la rentabilidad y el apoderamiento a partir de los espacios de la capacidad de estatalidad para transformarse en nuevos estados, en complicidad con el Estado legal. Entonces, ¿por qué? Porque si uno se fija geopolíticamente, la criminología, esto quedó obsoleta para analizar estos nuevos complejos temas de la agenda de la seguridad vinculado principalmente al narcotráfico y a sus complejidades actuales. Tiene los mismos elementos que el Estado. Un Estado tiene territorio, un Estado tiene el monopolio de las leyes, un Estado tiene el monopolio de la violencia y tiene sustentabilidad en el tiempo. Eso podemos decir en estados que tienen plena soberanía, en estados región, en estados continentales, en lo que nos enseñó Perón ya 50 años antes que Kissinger. Y el crimen organizado posee territorialidad, posee leyes de facto, posee el monopolio de la fuerza en los territorios que manejan y posee sustentabilidad en el... Entonces, las políticas económicas que desarrollan los estados formales influyen en la configuración de estos estados paralelos, de estas organizaciones delictivas. Totalmente, es decir, la falta de un proyecto de Estado o de proyectos nacionales en nuestra categoría política, cuando hablamos de proyectos nacionales, influyen decisivamente, porque al no haber proyectos nacionales, el crimen organizado no es una invasión externa al Estado, como es lo que uno cree vulgarmente, sino que el crimen organizado nace dentro del propio Estado y nace desde las propias cimientos del Estado y hace nacer a un nuevo tipo de Estado, que es el peligro que corre América Latina y en especial América del Sur, que son los estados criminales, que es cuando los grupos criminales, en complicidad con las verdaderas castas que dirigen a nuestra democracia, que son las castas empresariales, bancarias, financieras, dominan la estructura del Estado. Entonces, ahí nace el Estado criminal. Me interesa mucho que señales lo del sector empresarial, porque a veces se olvida que las organizaciones narcos son empresas, con directivos, con empleados, con asistencia financiera, con vías de producción totalmente. Y vías de comercialización. Eso es importante no perderlo de vista. No hay que perder de vista, porque si no se piensa que el crimen organizado es un ejército de sicarios. No, es una empresa político-económica, porque la finalidad es cooptar al Estado desde la economía
y por eso es pro statu quo al sistema político, porque no hay crimen organizado sin lavado de activos. Entonces está íntimamente ligado, a diferencia del terrorismo que es una táctica de la violencia con fines políticos anti-statu quo, desde un individuo a un grupo parapolicial o al propio Estado, o a la guerrilla, que es una lucha no convencional en busca del poder político con fines políticos. El crimen organizado opta al poder político con fines de instalar la criminalidad económica política en el Estado. Y eso es el paisaje que se está viendo en América Latina y que en Ecuador apareció violentamente ayer, pero que es un proceso que viene ya de muchos años en América Latina. América Latina es el continente de mayor violencia del mundo, no por ser el más pobre, porque no es una cuestión ideológica, sino por mala distribución de la riqueza. Miguel, le cuento a la gente que estamos hablando con Miguel Barrios. ¿Y qué habría que hacer? Digamos, un Estado nacional popular genuino, ¿qué medidas debería adoptar para prever esta invasión y para anticiparse al desarrollo de estas organizaciones? Y bueno, yo sintetizo teniendo en cuenta que los tiempos son tan tiranos en los medios de comunicación. En esta conversación es lo que Perón denominaba la comunidad organizada. Es decir, ocupar los espacios concretos de lo que implica, me refiero al espacio geográfico social, a través de la escuela, de la prevención, de líneas de prevención no policial, sino social, especialmente a partir de los municipios, y esto implica un trabajo transversal en todas las áreas del Estado, pero para eso tiene que haber una fuerte voluntad política, y en lo que implica a leyes es crear una policía civil de investigación nacional. Acá en Argentina no existe servicio de inteligencia, no hay servicios, como decía Perón, porque no cumplen ningún servicio y de inteligencia carecen. Entonces no hay inteligencia militar, no hay inteligencia criminal, son cadetes de la CIA y del Mossad, o se dedican a hacer espionaje de cabotaje, pinchadura de teléfono, bueno, lo que ya sabemos, el paisaje de los últimos años. Y con Bulli esto se profundiza con mayor peligrosidad. Y por lo tanto hay que crear seriamente una carrera civil de inteligencia, inteligencia a nivel nacional, y luego crear una policía nacional operativa, un sistema de inteligencia económica, y al mismo tiempo perseguir todo lo que sea lavado activo a las casas de juego, a las quinielas, a juegos clandestinos, y tener una ley clara, que no la hay en Argentina, de financiamiento de las campañas electorales. Miguel Ángel Barrios, te agradezco muchísimo esta comunicación. Creo que era clave escucharte, creo que era central escucharte después de la investigación que hiciste sobre este tema en estos momentos que se están viviendo. ¿Querés redondear con alguna idea que no hayas podido plantear hasta ahora? No, simplemente decir que que no haya voluntad política es imposible, porque no hay crimen organizado sin
complicidad de parte del sistema político, de parte del sistema, entre comillas, empresarial, de parte de sectores de fuerza de seguridad, y por lo tanto el Estado va a perder la calidad, y al desterritorializarse nace el Estado criminal. Miguel, un fuerte abrazo desde la gráfica, y este año nos vamos a encontrar, además personalmente, así morfamos algo y tomamos unos buenos mates. Un abrazo muy grande y muchas gracias por la llamada. Gracias, Miguel.